Saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero compartir, permítame que ajusto lo que es el volumen. Mil disculpas. Pero quiero compartir una escritura, la cual se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 6. Versículo 14 en adelante, donde nos indica que nosotros somos templo y morada del Dios viviente, por lo cual el Señor quiere hablar a tu vida. Tú que estás a punto de tomar una decisión, o tú que has tomado una decisión y por cuanto tomaste esa decisión, te has rodeado, porque esta palabra no es tan solamente en una sola dirección, y en breve nos vamos a dar cuenta, pero te has rodeado de personas que son incrédulos, que no creen en tu llamado. También esto se dice para personas que no son creyentes, pero hay creyentes que no creen en muchas cosas. Parece contradictorio, pero es realidad. Vamos a leerla. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Como tema de inicio dice: somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y con qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Antes de llegar al punto que quiero compartirte, recuerdo que mil disculpas cuando me disculpo ante ustedes, que aquellas personas que entienden que no se puede hablar en el espíritu. La Biblia dice orar en el espíritu, pero también orar con el entendimiento. Y si hablo en lengua mientras estoy queriendo compartirte algo, usted manténgase receptivo, manténgase tranquilo, porque la conversación no es con usted en ese instante, sino que la Biblia ahí te dice: no os impidáis en hablar en lengua, sino porque el que habla en lengua habla misterios para con Dios. O sea, que la conversación es con Dios en ese momento, y luego me comunico hacia usted en palabras entendibles. Tan sencillo como eso. Pues comencé a hablar en lengua porque me estaba acordando que cuando el Señor me permitió llegar al estado de Iowa por primera vez, y recuerdo que cuando percibí aquel monte que me estaba llamando, o sea que tenía que ir a aquel monte, y me arrodillo, me postro ante el monte. Había un tronco, me arrodillé frente al tronco y comencé a apoyar mis manos en el tronco, a llorar, a gemir, a decirle a Dios que me cambiase, que yo no quería ser la misma persona, que no quería que la gente me tuviese miedo. El pelo largo hasta la cintura, con collares de santería, teniendo una mala vida, una vida que no le agradaba al Señor, una vida que no le agrada al Señor.
recuerdo que cuando terminé ese llanto, esas lágrimas tan calientes brotando por mis mejillas, cayendo en mi pecho y empapando mi camisa, mayacuatana solena, enau coyetuanau feneyen de neto estimi, enau coye. Llego a la habitación y cuando llego a la habitación, mayacua, selena, upotoco y enesimia. Cuando llego a la habitación del hotel donde yo me estaba hospedando, bueno, estaba viviendo y laboraba en ese hotel por muy corto tiempo. Recuerdo que todavía seguí clamando y me postré como en un viuro. Le digo, Dios, si las cosas que yo hago no te agradan, enséñame, tú revélate a mi vida. Mayacua, te lea nau manea kai kiana, leana ya use tu akai kayene anana ya soko. En esto, shena y esta kai potoye masoa. La voz del Dios viviente, una voz epampalante, una voz repampalante, una voz estruendo, una voz que para mí pudieron haberlo escuchado los planetas enteros. Pero realmente Dios me permitió que yo lo viviese. Me dijo, hoy te has convertido en mi hijo y yo me he convertido en tu padre. Yo escuché aquella voz y aquel peso cayó sobre mí que yo quedé agachado, asustado. El Dios viviente es real. Mas sin embargo, aquí nos está instando a que no hagamos un yugo desigual con los incrédulos. Ahora, si hacemos un paréntesis de este capítulo y damos una observación al libro de Santiago, nos indica que el que duda es semejante a las olas del mar, que es llevado por todo viento de doctrina. Por eso dije que no tan solamente es para cuando el yugo, que tú te unas a alguien con una relación, sino que te juntas con personas que no creen en tu llamado y esto retiene. Todavía quiere que te haga otros paréntesis. Vemos el caso cuando Jesús va a orar por una persona y pide que saquen a varias personas que están de ese lugar. El que es entendedor de la palabra sabe que lo que estoy hablando es Biblia. Tal vez no te estoy dando capítulos, versículos o el libro, pero esto se trata. Me gusta hablar de esta forma, de no dar con el capítulo, con el versículo o mencionarte el libro. Te menciono un hecho de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto crea en ti el que tenga la necesidad de buscar si lo que estoy hablando está en la Biblia. Y como la Biblia dice, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ella hallaréis la vida eterna, esto crea dentro de ti una piquiñita para buscar si es cierto. Habían incrédulos en aquel momento. Jesús en ese instante se separó de esos incrédulos para que pudiese Él glorificarse y manifestar aquel milagro. Prosigo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ya te he explicado dos ejemplos. Que el que duda es semejante a las olas del mar que es llevado por todo viento de doctrina. Y ese sí te mencioné el libro, aunque no te mencioné el capítulo, que me lo sé. Está después del 4, antes del 6. Si no encuentras el 6, no es mi problema. Solo te estoy mencionando números.
No estoy quitándole ni añadiendo las escrituras. Por eso te mencioné que no es tan solo para cuando vas a dar un paso para con una persona que no es creyente, sino que a veces nos juntamos con personas que no creen en tu llamado y por eso no fluyes. Y por eso te llevé al ejemplo de Jesús. Cuando Jesús iba a manifestar un milagro y pidió que las personas la sacasen, porque eran incrédulos. Aparentemente estaban con los creyentes. Eran creyentes, les creyeron, pero no tenían la fe suficiente. O no tenían la fe suficiente, o realmente estaban siendo incrédulos totalmente, que no, Jesús no podía manifestar milagros. ¿Por qué? Vemos un caso, vamos a seguir meditando en lo que es en el ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que a los míos vino, mas los míos me rechazaron, no le recibieron. Por eso fue que cuando Jesús se mudó de una tierra a otra, no es que se llevó partió de un lugar a otro, llegó a Capernaum. En Capernaum fue donde Jesús fluyó más. Hay ocasiones que Dios va a permitir que tú te muevas de un lugar donde... ¿Y qué palabra respalda esto que estoy diciendo? Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. La Biblia establece, la Biblia establece y habla de árboles, de robles trasplantados. Que hay ocasiones que Dios tiene que arrancarlos de un lugar y ponerlos en otro. A muchos no les gusta esta escritura, muchos ministros. Pero si ellos son conocedores de la palabra, ellos entienden y reconocen que está en la escritura. Y no es para todos, sino es que la incredulidad, dice la Biblia, que es un pecado. El que nosotros queramos limitar a Dios de cómo Él puede manifestarse. No quiero entrar en un tema que tengo para predicarlo, pues ese tema está muy bonito, muy hermoso. Esto es algo espontáneo que estoy en la lectura y te lo estoy compartiendo. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor cómo moverse? Por eso Dios le llamó la atención a Job y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución. El que nosotros queramos que Dios se glorifique o se manifieste tan solamente de una forma. No, que Dios tiene que moverse de la forma como yo aprendí. ¿Oh, sí? Sí. Baja Dios del trono y siéntate tú. Puede. Porque eso mismo fue lo que le pasó a Luzbel. El orgullo. No podemos ser orgullosos. Tenemos que ser sencillos ante la presencia del Dios viviente. Tenemos que estar atentos a la manifestación del Dios viviente. Si hay algo que tú no logras entender, no lo juzgues. Vete en silencio y llévaselo en oración al Señor. Cuando tú vayas en silencio y se lo lleves en oración al Señor, te vas a dar de cuenta que tú no estás dependiendo de tu intelecto o conducta aprendida, sino que estás anhelando el ser dirigido por Dios. Estás queriendo ser dependiente de Dios y vas a aprender aún más. Versículo 16. Y que concuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo
del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso comencé a darle parte del testimonio, porque yo fui una persona muy idólatra. Tenía altares, o un altar. Tanto quería bregar con espíritu de Haití, de África, espíritus indígenas, que los atamos en el nombre de Jesús, los dejamos inoperantes. Medita en estas palabras, porque creo que el Señor te está hablando. Hay un paso tal vez que diste para alguna persona, o un paso que estuviste a punto de dar. Medita en lo que el Señor te está diciendo en la Escritura. Lee este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Y pídele al Señor que Él sea el que se revele a tu vida. Si esta es una respuesta para tu vida, aprende a depender de Él llevando esta oración. Pues Pablo dijo, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No os unáis a yugo desigual. Pablo nos está queriendo dejar saber que entre nosotros también hay incrédulos. La Biblia establece que unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. No quieras pretender que el que esté a 30 dé al 100 por uno. Pero hay quienes pueden matar tu llamado si no creen en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue simplemente una lectura de la palabra para que podamos meditar en ella. Pues la Biblia establece meditar en la Escritura de día y de noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.